¿Has sentido alguna vez que algo en tu vida se movió de golpe, sin que lo pidieras, sin que lo planearas? Como si el suelo familiar de pronto tuviera una textura diferente bajo tus pies. Como si las respuestas que antes te funcionaban ya no encajaran con las preguntas que estás viviendo ahora. Esa sensación de algo cambió y no sé exactamente qué ni cuándo es uno de los despertares más poderosos que una persona puede experimentar. Y si eres Virgo, es probable que lo estés sintiendo ahora mismo, aunque no hayas encontrado las palabras exactas para describirlo. Virgo es un signo que vive muy cómodo en la estructura, en los planes que funcionan, en los sistemas que ya probó y que sabe que son confiables. Cuando algo interrumpe esa estructura sin previo aviso, la primera reacción suele ser analizar, buscar la falla, encontrar la razón lógica que explique lo que está pasando. Pero hay ciertos despertares que no tienen explicación lógica inmediata, que llegan antes que cualquier análisis, que simplemente ocurren, y lo único que puedes hacer en ese primer momento es aceptar que algo ha cambiado. Ese es exactamente el tipo de despertar del que vamos a hablar hoy. El despertar inesperado de Virgo. Las señales que llegan sin avisar. Los cambios que se presentan antes de que la mente haya terminado de procesar la situación anterior. Las realidades nuevas que aparecen en la vida de Virgo sin seguir el guión que Virgo tenía escrito. Si llegas hasta el final de este video, vas a encontrar algo que puede ayudarte a navegar este momento con más claridad y menos resistencia. No te vayas antes de llegar a las últimas palabras, porque hay algo ahí que fue construido especialmente para donde estás ahora. Tip 1. Cuando Virgo recibe una señal que no estaba en el plan. Virgo planifica. Esa es su naturaleza. Antes de tomar una decisión importante, evalúa las opciones, considera las consecuencias, traza el camino más eficiente. Y ese proceso, cuando se aplica bien, tiene un valor enorme. Le ha servido a Virgo para construir cosas sólidas, para evitar errores costosos, para navegar momentos difíciles con más claridad que la mayoría. Pero la vida no siempre se ajusta al plan. Y cuando llega una señal que no estaba contemplada, algo que aparece de un lugar inesperado, una oportunidad que no buscabas, una pérdida que no anticipaste, una relación que cambia sin razón aparente, Virgo suele responder de una de estas dos maneras. O analiza inmediatamente en busca de control, o se paraliza ante lo desconocido. Lo que es difícil para Virgo reconocer es que algunas señales llegan precisamente porque el plan ya no era el correcto. Que el universo, la vida, la lógica de los procesos naturales, a veces ajusta el camino antes de que tú decidas hacerlo. Y eso no es un fallo de tu planificación. Es evidencia de que estás en movimiento. De que la vida sigue ocurriendo más allá de lo que puedes controlar o predecir. Hay algo liberador en eso, si logras verlo desde ese ángulo. Porque si la vida solo siguiera tus planes, si nada llegara sin ser invitado, estarías limitado a lo que ya puedes imaginar. Y la imaginación de Virgo, aunque brillante, es finita. Lo que la vida puede ofrecerte es infinitamente más grande que lo que tu mente puede planear de antemano. Las señales inesperadas son también datos. No son amenazas en sí mismas, son información. Información sobre qué está moviéndose, qué está terminando, qué está comenzando. Y Virgo, con su capacidad natural para leer datos y encontrar patrones, puede aprender a leer esas señales con la misma precisión con que lee cualquier otro tipo de información. Solo necesita ampliar un poco el rango de lo que considera válido como fuente de conocimiento. ¿Qué señal no esperabas que llegó recientemente a tu vida? No tiene que ser algo dramático. Puede ser una conversación que fue diferente a como esperabas. Una sensación que se repite. Un pensamiento que vuelve. Una pequeña coincidencia que no puede sacarte de la mente. Esas cosas pequeñas también son señales. Y en el próximo tip vamos a ver cómo Virgo puede empezar a reconocerlas sin descartarlas. Tip 2. Lo que Virgo siente antes de que su mente lo procese. Hay algo que Virgo rara vez admite abiertamente, y es que a veces siente las cosas antes de entenderlas. Que hay una especie de saber previo al análisis que aparece en momentos específicos, una intuición que llega antes que los argumentos, una certeza que existe antes de que haya pruebas. Y Virgo, tan comprometido con la razón y la evidencia, suele descartar esa experiencia como irracional o poco confiable. Pero esa experiencia no es irracional. Es un tipo diferente de inteligencia. La inteligencia del cuerpo,
de la experiencia acumulada, de los patrones que la mente consciente aún no ha terminado de articular. Los seres humanos procesan enormes cantidades de información de manera no consciente constantemente. Y a veces esa información llega a la superficie como una sensación, un presentimiento, una inquietud sin nombre. Cuando Virgo tiene esa experiencia y la descarta, pierde acceso a una fuente de información valiosa. Pierde la posibilidad de actuar desde una comprensión más completa de la situación. Y a menudo, meses después, cuando el análisis finalmente confirma lo que la intuición ya sabía, Virgo recuerda haber sentido algo y haber ignorado esa señal. El despertar inesperado de Virgo a menudo comienza exactamente así, con algo que se siente antes de entenderse. Un malestar que no tiene explicación lógica inmediata pero que persiste. Una alegría inesperada que llega de un lugar que no esperabas. Una resistencia que aparece exactamente cuando se supone que deberías estar avanzando, como si algo dentro de ti supiera que ese no es el camino correcto. Aprender a prestarle atención a eso, no como el único criterio de decisión, sino como una fuente de información válida junto con el análisis, puede cambiar radicalmente la calidad de las decisiones que Virgo toma. Puede hacer que el camino sea no solo más eficiente, sino también más alineado con lo que realmente importa. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. ¿Por qué el despertar de Virgo llega en momentos de quietud? Virgo es un signo de acción y movimiento. Siempre hay algo que hacer, algo que mejorar, algo que atender. Y en medio de todo ese movimiento, hay pocas oportunidades reales de quietud. Pocas veces en que Virgo simplemente se sienta con lo que es, sin agenda, sin lista, sin problema que resolver. Pero los despertares no suelen llegar en los momentos de mayor actividad. Llegan en los espacios entre las cosas. En las mañanas tranquilas. En los momentos de transición. En las noches donde el sueño no viene fácilmente. En los instantes en que el ruido externo baja y hay un silencio que, aunque puede ser incómodo, también trae consigo algo importante. Muchos Virgo evitan la quietud precisamente porque en la quietud aparecen cosas que el movimiento constante mantiene a raya. Preguntas que no tienen respuesta todavía. Emociones que no han sido procesadas. Verdades que la mente ocupada no ha tenido tiempo de considerar. Y así, sin que sea una decisión consciente, el movimiento se convierte en una forma de no tener que enfrentar lo que aparece cuando hay silencio. El problema con esa estrategia es que las cosas que la quietud trae no desaparecen porque las ignores. Simplemente esperan. Se acumulan. Y eventualmente, cuando el nivel de actividad baja por alguna razón, sea enfermedad, sea un momento de transición, sea el simple cansancio de un ciclo largo, todo lo que fue pospuesto aparece junto. Y eso sí puede sentirse como algo abrumador. El despertar de Virgo que llega de manera más integrada, sin la intensidad de la crisis, es el que ocurre cuando se crea espacio deliberado para la quietud. Cuando Virgo se sienta conscientemente con lo que hay, sin intentar resolverlo inmediatamente, sin analizar todo de inmediato, simplemente dejando que lo que necesita ser visto, sea visto. Eso requiere valentía. Para Virgo, que mide su valor en la productividad y en la utilidad, hacer nada durante un rato puede sentirse casi inaceptable. Pero hay una productividad diferente que ocurre en la quietud. Una que no produce objetos ni resultados medibles, pero que produce claridad. Que produce la especie de alineación interior que luego se manifiesta en acción más decidida, más limpia, más efectiva. Tip 4. Las señales de cambio que Virgo racionaliza hasta hacerlas desaparecer. Virgo tiene una habilidad particular para tomar algo que no encaja en su visión actual del mundo y hacerlo encajar de todas formas. No por deshonestidad, sino porque la mente analítica es muy buena encontrando explicaciones alternativas, contextos que normalizan lo extraño, razones que hacen que lo inesperado parezca esperado. Alguien que dice algo hiriente recibe inmediatamente una explicación. Estaba bajo presión o no quiso decir eso o probablemente tuve algo que ver en la dinámica. Una oportunidad que se presenta de manera improbable es descartada porque las cosas que valen la pena no llegan tan fácilmente.
Una relación que ha cambiado claramente es explicada como una etapa difícil que pasará. Virgo es experto en racionalizar las señales hasta hacerlas desaparecer. Y eso, que a veces es sabiduría y capacidad para no reaccionar exageradamente, en otras ocasiones es un mecanismo para no tener que confrontar algo que requeriría un cambio real. El despertar inesperado de Virgo muchas veces viene precedido de una fase larga de racionalización. De meses o incluso años en que algo ha estado enviando señales que Virgo ha explicado de maneras que las neutralizan. Y cuando finalmente la realidad ya no puede ser racionalizada, cuando es demasiado clara para tener otra explicación, el despertar llega de golpe y se siente enorme precisamente porque no fue procesado gradualmente. Aprender a dejar que las señales sean lo que son, sin inmediatamente buscarles una explicación que las haga manejables, es un acto de valentía para Virgo. Es decir, esto está aquí. No sé exactamente qué significa todavía. Voy a dejar que exista antes de intentar resolverlo. Esa pausa, ese espacio antes del análisis, puede cambiar completamente la calidad de la comprensión que llega después. Tip 5. Virgo y el despertar en las relaciones. Algunas de las señales más claras del despertar inesperado de Virgo llegan a través de las relaciones. Hay un momento en que Virgo mira a alguien con quien ha estado mucho tiempo y ve algo diferente. No necesariamente algo negativo, puede ser algo nuevo, algo más profundo, algo que antes estaba ahí pero no era visible. Y ese cambio en la percepción es en sí mismo un despertar. Virgo tiende a relacionarse desde la lógica de la utilidad también en los vínculos. No de manera calculadora, sino porque su mente siempre está evaluando, ¿esta relación funciona? ¿Hay equilibrio? ¿Estoy poniendo más de lo que recibo? ¿Esta persona es confiable, constante, coherente? Esa evaluación continua puede ser útil para navegar relaciones complejas, pero también puede impedirle a Virgo simplemente estar presente en un vínculo sin analizarlo constantemente. El despertar en las relaciones para Virgo a menudo implica darse cuenta de que ha estado tan ocupado evaluando la relación que no ha estado realmente dentro de ella. Que ha estado midiendo cuando lo que se necesitaba era soltar la vara. Que ha estado esperando la prueba de que la relación es segura antes de abrirse completamente, y esa prueba nunca llega porque la apertura tiene que venir antes de la prueba, no después. También hay despertares más difíciles. Darse cuenta de que una relación que creías fundamental ya no tiene el mismo lugar en tu vida. Que una persona que fue importante ya no encaja en quien estás siendo. Que el vínculo que mantuviste por lealtad o por costumbre ya no te da lo que necesitas, y que continuar en él por esas razones no le hace bien a ninguno de los dos. Esos despertares son difíciles para Virgo porque implican un tipo de decisión que no puede ser perfectamente racionalizada. Implican soltar algo que funcionaba según ciertos parámetros, aunque ya no funcione según los que importan ahora. Y Virgo, que le teme al caos y la incertidumbre, a veces prefiere la incomodidad conocida de lo que ya no funciona a la incertidumbre de lo que podría funcionar mejor. Tip 6. El cuerpo de Virgo como primera señal de despertar. Antes de que la mente de Virgo procese un cambio, el cuerpo ya lo sabe. Antes de que puedas articular lo que está pasando, tu cuerpo ya está respondiendo. La tensión en los hombros que aparece cuando estás en situaciones que ya no te convienen. El cansancio que no se va con el descanso, porque no es cansancio físico sino cansancio del alma. La energía que de repente se ilumina cuando estás haciendo algo que realmente importa. La indigestión que aparece en momentos de conflicto emocional no resuelto. Virgo tiene una conexión especialmente fuerte con el cuerpo, aunque no siempre la reconoce como tal. La preocupación de Virgo por la salud no es casualidad, es la manifestación de una conciencia corporal que está siempre activa. Pero esa conciencia suele estar dirigida hacia el diagnóstico y la corrección, no hacia la escucha. El cuerpo de Virgo habla de una manera específica cuando un despertar está en camino. Hay un tipo de inquietud física que no tiene origen claro. Un movimiento en la energía que no encaja con la rutina habitual. Una sensación de expansión o de contracción que precede a los cambios importantes. Y cuando Virgo aprende a leer esas señales corporales como parte del lenguaje más amplio de su propio proceso, tiene acceso a información que ningún análisis mental puede proveer. Prestarle atención al cuerpo no significa hipocondría. Significa reconocer que el sistema físico registra la experiencia de maneras que van más allá de lo que la mente consciente puede articular. Y que a veces, antes de que puedas saber lo que está cambiando, puedes sentirlo.
Esa diferencia entre saber y sentir, y la capacidad de honrar ambos, es parte del despertar de Virgo. Tip 7. Cuando el despertar de Virgo desafía lo que creía saber de sí mismo. Hay despertares que son reconfortantes, confirman lo que ya sabías, refuerzan valores que siempre habías tenido. Y hay despertares que son desafiantes, cuestionan creencias que habías dado por sentadas, que te muestran que una parte de la imagen que tenías de ti mismo no era completamente exacta, que hay dimensiones de tu propio carácter que no habías explorado del todo. Para Virgo, ese segundo tipo de despertar puede ser especialmente difícil, porque Virgo confía en su capacidad de conocerse. Ha analizado sus propias motivaciones, ha revisado sus propias reacciones, ha estudiado sus propios patrones. La idea de que haya algo importante de sí mismo que no sabía puede generar una especie de incomodidad profunda. Pero los seres humanos siempre son más complejos de lo que cualquier análisis puede capturar completamente. Y hay partes de nosotros mismos que solo se revelan en contextos específicos, en momentos específicos, cuando estamos bajo cierto tipo de presión o en cierto tipo de libertad. Virgo no es una excepción a eso. También tiene partes de sí mismo que todavía están esperando las condiciones correctas para manifestarse. Cuando esas partes emergen de manera inesperada, cuando Virgo reacciona de una manera que no esperaba, cuando siente un deseo que no había reconocido en sí mismo antes, cuando descubre una capacidad que no sabía que tenía, ese es un momento de apertura genuina. Un momento para decir hay más aquí de lo que creía en lugar de esto no encaja con quien soy. El despertar inesperado de Virgo, cuando se recibe con apertura, amplía la imagen de sí mismo. Lo hace más completo, más complejo en el mejor sentido de la palabra, más capaz de relacionarse con la propia humanidad y con la humanidad de los demás. Y eso es un regalo, aunque llegue envuelto en incomodidad. Tip 8. La diferencia entre el miedo al cambio y la resistencia sana. No todos los impulsos de resistencia que siente Virgo son miedo. Algunos son sabiduría. Algunos son el resultado de haber aprendido, a través de la experiencia, que no todos los cambios son mejoras, y que no toda novedad vale la pena. Distinguir entre la resistencia que viene del miedo y la que viene de la intuición bien informada es una habilidad crucial que Virgo necesita desarrollar. El miedo al cambio en Virgo suele sentirse como ansiedad ante lo desconocido, como necesidad de garantías antes de moverse, como parálisis frente a opciones que no tienen un resultado perfectamente predecible. Ese tipo de resistencia mantiene a Virgo en lugares que ya no le sirven, en situaciones que funcionan suficientemente bien pero que no le permiten crecer. La resistencia sana, en cambio, se siente diferente. Tiene una calidad más tranquila. No es pánico, es discernimiento. No dice no puedo sino todavía no es el momento correcto o este camino específico no es para mí aunque sí lo sea el destino. Es la voz que dice espera no porque el cambio sea malo, sino porque hay algo que todavía necesita procesarse antes de que el movimiento sea verdaderamente efectivo. Aprender a distinguir entre esas dos voces es parte del despertar de Virgo. Y se aprende con la práctica. Con la disposición a preguntarse honestamente, ¿esto que siento es sabiduría o es miedo? ¿Estoy resistiendo porque algo genuinamente no es correcto, o porque lo correcto es incierto y la incertidumbre me incomoda? No siempre habrá una respuesta inmediata. Pero la pregunta misma abre un espacio que antes estaba cerrado. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Lo que el despertar de Virgo pide que sueltes. Todo despertar genuino llega acompañado de una pérdida. No siempre una pérdida tangible, aunque a veces lo es. Más frecuentemente, es la pérdida de una certeza. La pérdida de una versión de ti mismo que ya no encaja. La pérdida de una historia que te contaba sobre quién eres o sobre cómo funciona el mundo. Para Virgo, lo que el despertar pide que sueltes suele ser una de estas cosas. La certeza de que el análisis siempre tiene la respuesta correcta. La creencia de que si te esfuerzas lo suficiente, puedes controlar los resultados. La idea de que ser vulnerable es sinónimo de ser débil. La expectativa de que las cosas deben seguir el plan que trazaste para que valgan la pena. Soltar esas certezas no significa adoptar el caos. No significa que el análisis no vale nada,
que el esfuerzo es inútil, que la vulnerabilidad no tiene riesgos o que los planes son una pérdida de tiempo. Significa reconocer que esas herramientas tienen sus límites, que hay territorios de la vida que requieren una forma diferente de navegación, y que expandir tu repertorio de maneras de estar en el mundo no te hace más débil, te hace más completo. El despertar inesperado de Virgo es una invitación a ampliar, a agregar, no a reemplazar, a sumar a lo que ya sabes cosas que aún no sabes, a crecer más allá del mapa conocido sin necesariamente tirar ese mapa a la basura. Tip 10. Lo que viene después del despertar de Virgo. El despertar no es el final, es el comienzo. Es el momento en que la luz se enciende en un espacio que estaba oscuro, pero lo que haces con esa luz depende de ti. Lo que viene después del despertar de Virgo es una elección. Puedes mirar lo que la nueva luz revela, o puedes apagar la luz lo más rápidamente posible y volver a lo conocido. Muchas personas, incluyendo muchos Virgo, eligen lo segundo. No porque sean cobardes, sino porque lo conocido, aunque sea incómodo, al menos es predecible. Lo nuevo, aunque sea mejor, requiere adaptación. Requiere aprender. Requiere estar en el proceso de no saber antes de llegar a saber. Y eso puede ser muy difícil para alguien que ha construido su identidad en torno a la competencia y el conocimiento. Pero los Virgo que eligen mirar, que se quedan con lo que la nueva luz revela aunque sea incómodo, que deciden integrar lo que el despertar les mostró en lugar de ignorarlo, esos Virgo descubren algo extraordinario. Que del otro lado del despertar hay una versión de ellos mismos que tiene más capacidad de alegría, de conexión, de paz, de lo que cualquier versión anterior había podido alcanzar. No porque los problemas desaparezcan, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la relación consigo mismos ha cambiado, porque ya no están peleando contra lo que son, porque han empezado a trabajar con su propia naturaleza en lugar de intentar corregirla permanentemente. Ese es el don que viene después del despertar de Virgo. Y está esperándote al otro lado de la decisión de quedarte con lo que has visto, de no cerrar los ojos ante lo que ya no puedes ignorar. Virgo despierta de muchas formas. A veces con dramatismo y a veces en el silencio más absoluto. A veces con una señal grande e inconfundible y a veces con una acumulación lenta de pequeñas señales que finalmente llegan a un punto crítico. Pero en todas sus formas, el despertar es siempre una invitación. Una invitación a crecer más allá de lo que ya sabes. A habitar una versión de ti mismo que todavía está siendo descubierta. A confiar en el proceso aunque no puedas ver el resultado final desde donde estás ahora. Lo que no esperabas que llegara ya llegó. La señal que no estaba en el plan ya está aquí. Y la pregunta que el despertar siempre hace es la misma: ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de responder a lo que ya se está moviendo dentro de ti? No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que saber exactamente a dónde lleva el camino. Solo tienes que estar dispuesto a dar el siguiente paso con lo que tienes, desde donde estás, con la claridad imperfecta del momento presente. Eso es suficiente para empezar. Y para Virgo, que siempre está esperando el momento perfecto, comenzar ahora, con todo lo que no está completamente resuelto, puede ser el acto de valentía más transformador de todos. Las señales que no esperabas están aquí. El despertar ya comenzó. Y tú, que llegaste hasta el final de este video, ya sabes algo que no podías no saber. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.